El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús. El Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela dominical por las casas. Un saludo a los que a esta hora nos están sintonizando y los que con ansia esperan esta valiosa enseñanza. Saludo también al pastor Puerta, que siempre está pendiente que esta escuela dominical llegue hasta sus hogares. Hoy nos ocupa el tema firmes en la doctrina. Hoy Dios nos va a hablar para que nos mantengamos firmes en la doctrina. Vamos a la lectura de la palabra y ya vengo con lo que Dios tiene para nosotros en este día. Que Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor en este hermoso día. Les invito que abran sus Biblias en el segundo libro de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Allí vamos a tener la lectura el día de hoy desde el versículo 13 hasta el versículo 17. Pero vamos a leer el versículo 15 hasta el 17. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída. Señor, te pedimos que traigas el discernimiento. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Danos conocimiento y que salgamos edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina por tan extraordinaria lectura de la palabra de Dios. Hoy nos ocupa el tema firmes en la doctrina. El texto para memorizar lo tenemos en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Puede usted repetirlo conmigo ahí en su casa? Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y al Hijo. ¿Podría repetirlo nuevamente? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, y tiene al Hijo. Miren qué importante es entender las Sagradas Escrituras. El apóstol Juan nos está dando una enseñanza tan importante en este texto para memorizar: el no desviarse de la doctrina de Cristo Jesús. El evangelio que predicó Cristo es el evangelio que nos llevará al reino de los cielos. El modelo que Dios le entregó a Cristo para predicar su santo evangelio es el mismo que le entregó hace 57 años a nuestro pastor Jaime Banks Puerta para fundar la obra evangélica Luz del Mundo Internacional. Hoy nos encontramos en los 5 continentes. Al hablar de la doctrina, nos referimos a las enseñanzas e instrucciones que gobiernan la vida del creyente verdadero. Desde que reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Hay personas que dicen: yo
me mantengo siguiendo a Cristo, pero no a doctrina. Hermanos míos, seguir a Cristo es seguir su doctrina de su santo evangelio, porque Cristo es el dueño de la doctrina que nosotros hemos recibido. Toda persona que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador debe mantenerse firme en la doctrina que Cristo le enseñó. Porque Dios es el dueño de su santo evangelio y de la conducta que el creyente debe mantener para seguir a Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses diciéndoles: hermanos, manténganse firmes. Jesucristo, muchos años atrás, también había advertido que vendrían personas en contra de la doctrina. El apóstol le escribe a los romanos y le dice: apártense de las personas que le causan tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han recibido. Todo creyente seguidor de Cristo debe mantenerse firme en la doctrina que el Señor nos entregó. Y el mismo Jesucristo, dice el versículo 16, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Cristo fue fiel a la doctrina de Dios. Termina el versículo 17 diciendo: conforme a vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿En qué consiste estar firmes en la doctrina? En que mi predicación esté concorde a mi conducta. Que si yo predico el evangelio, viva el evangelio de Cristo. Si yo predico que el evangelio de Cristo transforma vidas, la primera vida que debe ser transformada es mi vida. La vida del creyente es seguir las enseñanzas de Cristo tal y cual Él nos indicó el camino que debemos seguir. Características de la doctrina de Cristo. Mi doctrina viene de Dios conforme a Juan capítulo 7 versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No hay que tener gran teología o ir a un instituto bíblico para entender un texto tan sencillo como el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 16. Cuando a Cristo lo interrogaron: ¿quién te dio esa autoridad para predicar esa doctrina, para predicar ese evangelio? ¿De dónde viene esa autoridad o esa doctrina que tú predicas? Y el Señor les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, el dueño de la doctrina y de mi santo evangelio, se llama Dios, Jehová de los ejércitos, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El que hace la voluntad de Dios conoce la doctrina. Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué palabra tan profunda y tan reveladora dice el Señor Jesucristo. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, entonces usted va a conocer que la doctrina viene de Dios, o si viene por mi propio hablar. Cuando la doctrina viene por mi propio hablar, nadie va a cambiar. Milagros no van a suceder. Pero cuando la doctrina viene de Dios, su vida va a cambiar para siempre. Los milagros van a acontecer. La gracia de Dios le va a acompañar y multitudes llegarán a los pies de Cristo Jesús. Si algo he aprendido del pastor Puerta es que nosotros debemos de levantar a Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo: así como la serpiente fue levantada en los tiempos de Moisés, hoy les conviene levantar al Señor Jesucristo.
Porque si yo fuere levantado de entre los hombres, a todos atraeré a mí. Es tiempo de predicar la doctrina de Cristo. Es tiempo de levantar el evangelio de Cristo y vivirlo. Otra de las características de la doctrina de Cristo es que causa admiración. Conforme a Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas y los intérpretes de la ley eran los que se la creían, que ellos tenían el conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras, eran los mejores teólogos de la época. Pero cuando llegó Cristo predicando el evangelio, la gente se quedaba admirada porque les enseñaba su doctrina con autoridad. Hermano que me está viendo y que me está escuchando en esta hora, predique la doctrina de Cristo con autoridad. La Biblia dice que el apóstol le escribió a uno de sus discípulos, el apóstol Pablo, diciéndole que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de la doctrina, ejemplo de buenas obras. Qué importante es seguir las características de la doctrina de Cristo. La gente se admirará, las multitudes llegarán a los pies de Cristo si usted levanta el nombre del Señor Jesucristo y explica con autoridad que la doctrina que usted predica no viene de los hombres, sino que viene de Dios. La característica principal de la doctrina de Cristo es que cambia a los hombres conforme a Isaías capítulo 29, versículo 24. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. El que murmuraba una vez que conoció la doctrina de Cristo, deja de ser murmurador, deja de ser hablador de lo que no sabe, porque entonces pasa a ser sabio. Cuando usted entiende la doctrina de Cristo, usted es adoctrinado, discipulado, su vida cambiará para siempre. Nunca más usted va a ser un murmurador, nunca más usted va a andar en desorden, sino que usted va a andar en el orden de Dios, en el discipulado, en la predicación del evangelio que cambia y transforma vidas. En el momento que usted conoce al Señor Jesucristo, su vida cambiará para siempre, como cambió la mía y como han cambiado miles y miles de personas que han conocido esta doctrina del evangelio de Cristo. Doy gloria a Dios por la doctrina que el Señor nos ha dado a la obra evangélica Luz del Mundo Internacional. Se predica el evangelio de Cristo, se predica la doctrina de Cristo tal y cual está escrito en las Sagradas Escrituras. Los hombres cambian para siempre y los extraviados aprenden inteligencia y los murmuradores aprenden doctrina. Cuando usted observa a una persona adoctrinada, guarda silencio ante la murmuración, ante la soberbia, ante el orgullo y ante la traición. Una persona adoctrinada nunca es desleal. Una persona adoctrinada nunca es infiel. Pero una persona murmuradora, criticadora, que siempre está buscando los errores, jamás aprendió doctrina. Los verdaderos discípulos de Cristo son seguidores de su doctrina. Y la Biblia dice que Cristo como cordero fue llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Ahorita la gente ha perdido la doctrina de Cristo y quiere utilizar las redes sociales para defenderse. Los que tienen doctrina verdadera saben que Cristo y que Dios es nuestro defensor desde ahora y para siempre. Que Dios es nuestro sanador. Sepa usted que me está escuchando, que la última palabra no la tiene tu enemigo.
La última palabra no la tiene el médico. La última palabra no la tiene el abogado, ni la tiene el juez. La última palabra la tiene Dios. Cumpla la doctrina de Cristo y Dios será su defensor. Dios peleará las batallas suyas. Y le tengo una noticia: Dios nunca ha perdido una batalla. Está invicto. Ni la muerte pudo con el Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve la doctrina? La doctrina sirve para diferenciarnos de los demás, conforme a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Miren lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo, adoctrinándolo. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero, Timoteo, cuídate tú mismo. Y luego, Timoteo, cuídate de cumplir la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque cuando usted predica la doctrina de Cristo, no se está predicando usted, está predicando a Cristo. Y Cristo lo defenderá en cualquier terreno y en cualquier circunstancia. Cuando usted levanta la doctrina de Cristo, usted se cuida a usted mismo. Y si usted persiste en cumplir la doctrina de Cristo, el Señor te dice, yo te defenderé, para que donde yo esté, tú también estés. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hermano, defienda la doctrina. Y la doctrina no es su forma de vestir o caminar. La doctrina es su forma de actuar frente a una circunstancia. Hay cosas que usted no puede controlar a su alrededor, pero hay cosas que usted puede controlarse a usted mismo. ¿Cómo reaccionar frente a un ataque? Hay cosas que usted no puede controlar, como un huracán, como una lluvia, como un sol radiante. Pero sí, usted, teniendo doctrina, sabe cómo controlar su carácter frente a una persona que lo está ofendiendo. Sabe cómo controlar su carácter frente a un aguacero que le está cayendo encima. Usted va a reaccionar como reacciona un verdadero discípulo adoctrinado por Cristo Jesús. Usted va a contestar como Cristo contestó frente a una pregunta tentadora y coaccionadora para que usted caiga en un desliz. Usted va a saber cómo reaccionar frente a un ataque indiscriminado, porque sabe que su defensor lo va a defender y lo va a ayudar cualquiera sea la circunstancia. Cuando usted sigue la doctrina del maestro, el maestro será su defensor y su ayuda. Usted no puede ser igual a los demás. Usted tiene que ser diferente, porque usted sigue al bendito caminante, al bendito carpintero de Galilea, al predicador del sermón del monte y de las bienaventuranzas. Cristo dijo, hermano, que si lo levantamos a Él, Él nos levantaría a nosotros. Para eso sirve la doctrina de Cristo, para que seamos distintos y diferentes a los demás. Para demostrar que somos de Dios, el apóstol Juan nos dice en 2 de Juan 1:9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Aquel que no persevera en la doctrina de Cristo, sino que persevera en la doctrina de los hombres, peleando, maldiciendo, autodefendiéndose, golpeando, murmurando, aferrándose a los placeres de este mundo, se extravió de la doctrina de Cristo, no persevera en la doctrina de Cristo. Y por eso Pablo le decía en el texto anterior a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina y persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos, hermanas, prediquemos a Cristo.
Si usted predica y persevera en la doctrina de Cristo, se va a salvar a usted y va a salvar a los que le oyen. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y también tiene al Hijo. Qué claro y tan verdadero nos habla el apóstol Juan de cómo debemos conducirnos en la verdadera doctrina de Cristo. Firmes en la doctrina, que nadie nos mueva. ¿Para qué sirve la doctrina de Cristo? Para no defraudar a nadie, conforme a Tito capítulo 2, versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Cuántas personas no te han defraudado? ¿A cuántas personas tú no le has entregado tu confianza por años y luego se levantan contra ti para traicionarte? No te preocupes por eso. Dios se encargará de los infieles. La Biblia dice no defraudando. Una persona clara en la doctrina de Cristo jamás defrauda a nadie. Una persona clara y discípula de la doctrina del Señor nunca defrauda la doctrina de Cristo, sino que siempre se muestra fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. ¡Qué tremendo! Le dice el apóstol Pablo a Tito: hijo, nunca defraudes la doctrina de Cristo. Muéstrate fiel en todo y adorna la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nunca te vendas por 30 monedas de plata. Nunca defraudes al Señor por el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántas organizaciones no se han dividido por amor al dinero? Personas que han defraudado a su pastor por amor al dinero, por amor a su orgullo propio. Los verdaderos discípulos de Cristo se muestran fieles en todo. Eso no lo digo yo. Eso está escrito en Tito capítulo 2, versículo 10. Los verdaderos discípulos de Cristo se muestran fieles en todo, porque demostrando la fidelidad adornan la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Qué hacer con la doctrina? Hablar lo que esté de acuerdo con ella, conforme a Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la sana manera de conducirte, con la sana manera de hablar, con la sana manera de ser fiel al Señor Jesucristo en todo y por todo. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué hacer con la doctrina de Cristo? Edificar al pueblo conforme a 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. El apóstol Pablo dice a los corintios: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo para edificación. Para eso sirve la doctrina, para edificar el cuerpo de Cristo y no para orgullo propio, no para vanagloriarse. Toda doctrina conforme a la palabra de Dios debe ser predicada para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué más sirve la doctrina? Para llenar la tierra conforme a Hechos, capítulo 5, versículo 28. Diciendo: no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los judíos, los principales sacerdotes, acusaron a Pedro y a Juan y a todos los discípulos de no hablar la doctrina de Cristo. Pero los discípulos dijeron: es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Por eso dijeron los que los increparon: no le dijimos a ustedes que no predicaran en ese nombre. Ahora
han llenado a toda Jerusalén de la doctrina de ese nombre. ¿De qué nombre? Del nombre del Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos míos, estamos llamados a predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Debemos llenar la tierra como lo llenaron los apóstoles a Jerusalén, conforme a Hechos capítulo 5, versículo 28. Llenaron a Jerusalén de la doctrina de Cristo y se llenó la tierra del bendito evangelio de Cristo Jesús. En conclusión, si queremos ver el rostro de Dios, debemos mantener la doctrina que hemos aprendido, manteniéndonos firmes contra el libertinaje del mundo que nos rodea. Meterse dentro de la iglesia de Dios, no podemos permitir que el diablo venga a dividir la iglesia del Señor Jesucristo con falsas doctrinas. Debemos mantenernos en el temor de Dios. Recordemos que debemos permanecer en la doctrina del Señor y predicar y multiplicar lo que hemos aprendido. A ser discípulos, a discipular y que el evangelio de Cristo corra y sea glorificado. Llegó el momento de decirle al Señor: quiero aceptarte como único y suficiente Salvador, para que cuando llegue el momento de rendirte cuentas, yo podré levantar mi mirada ante el trono de la gracia y decir: Señor, cumplí y acepté tu bendita y santa doctrina y me mantuve firme. Lleva tu mano derecha al corazón e inclina tu rostro y repite conmigo esta oración. Bendito Padre Celestial. Bendito Padre Celestial. En esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Acepto la doctrina. Acepto cambiar. Pero quiero, Señor, que te mantengas en mi corazón. Y quiero ser tu discípulo. Desde ahora y para siempre. Y mantenerme fiel. Firme. En la bendita doctrina. De tu santo evangelio. Desde ahora y para siempre. Señor, hoy reconozco que soy pecador. Y por eso pido que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y permite, Señor, que sea fiel hasta la hora de partir de esta tierra. Y mañana, cuando me toque partir, tus ángeles lleguen a buscar mi alma. Y la lleven hasta tu presencia. Y que usted me diga: venid a mí, bendito de mi Padre, que guardaste mi doctrina, y que fuiste fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga. Sigue firme en la doctrina de Cristo. Que nadie te desvíe. Que Dios te bendiga. Hermosa enseñanza hemos escuchado en este hermoso día. Les invito a que vamos a orar por todos los enfermos. Usted que está allí en su casa, quebrantado de salud y dice: ya no hay solución para mí, le tengo una buena noticia. Dios ha llegado a tocar a tu puerta. Solamente cree que el milagro ya está hecho. Padre Dios de la gloria, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, colocando en tus manos a todos los enfermos, los que están allí en sus hogares, en el hospital, en las clínicas, en los CDI, Señor Dios mío, que van de viaje, Señor, y tienen esa molestia. Para ti no hay nada imposible. Te pedimos, Padre de la gloria, que tú ahora derrames una sanación sobre ellos. Reprendemos todo demonio de muerte, demonio de enfermedades diabólicas, cirrosis hepática, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret.
Padre, por el poder de la palabra te declaramos ahora inoperante, Satanás. Sal de esas vidas en el nombre de Jesucristo. Déjalos libres por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuéntanos a través de nuestras redes sociales, Canal Luz TV 7, el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Que Dios te bendiga. El Evangelio son buenas nuevas de salvación. Vivíamos en un mundo de confusión. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos. Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando a usted mismo. Usted anda predicando a Cristo Jesús.